Muy buenas a todos, felicidades para Maxime Vachier-Lagrave, ya que ha conseguido ser campeón del mundo a ritmo blitz y se ha impuesto a Jean-Christophe Duda tras llegar varios jugadores con la misma puntuación, tras 21 rondas en 2 días o en 2 jornadas de blitz, a 3 minutos más 2 segundos de incremento. Finalmente pasan los dos a eliminatorias, pero no hay Armageddon como suele ocurrir en otros torneos o competiciones o campeonatos. En esta ocasión la FIDE ha cambiado un poquito las normas del juego y podríamos hablar de un mate de oro, ¿no? Comparándolo un poquito con el fútbol, con ese gol de oro que podría dar la victoria. Pues en esta ocasión juegan tantas partidas blitz sean necesarias, ambos con el mismo tiempo, y el primero que gane una de las partidas pues se proclama campeón. Por lo tanto, estamos en la tercera. Habían hecho tablas jugando con blancas y negras, con los colores cambiados. La tercera, la segunda para Maxime con piezas blancas, y ya en el tablero E4, a lo que Jean-Christophe Duda repiten apertura jugando la española al igual que en la primera, ¿no? Alfil B5, y tras estos movimientos berlinesa, que es quizás la segunda jugada más jugada, A6, defensa morphy, obliga a retirar el alfil a A4, también se puede capturar en C6 entrando en la variante del cambio, y tras caballo F6 con una amenaza entre comillas sobre la captura de E4, ya que está indefenso, se juega en roque en corto. En esta ocasión, si se captura en dicha casilla, pues bueno, se puede jugar un movimiento como torre E1 y de alguna manera se aprovecha ese rey que todavía está en el centro para las negras, y tampoco las piezas negras consiguen nada. Hay bastante teoría al respecto. Os dejaré en la descripción, en el enlace, pues vídeos sobre teoría de la apertura española. Y bueno, pues de momento la partida continúa con alfil E7 entrando en las variantes cerradas. Ahora sí que es una amenaza por parte de las negras capturar este peón, ya que aunque se jugase torre E1, pues de alguna manera el rey sigue en el centro, pero el alfil en E7 pues ya bloquea un poquito la posición. Se defiende con D3 y tras estos movimientos B5 con ataque sobre el alfil. Se retira a B3, D6 y más jugadas de desarrollo. De momento se juega A3 en la posición. Tras estos movimientos en roque en corto por parte de Jean-Christophe Duda, a lo que Maxime responde con caballo C3. En otras aperturas españolas, otras líneas, también el caballo se puede llevar a D2, y si torre E1 se podría traer hasta F1 para llevarlo a G3, E3 con control sobre las casillas de F5 y D5. En esta ocasión se lleva directamente el caballo a C3 con idea de saltar en algún momento a D5, ya que bueno, pues las piezas blancas tienen alfil y peón D4 controlando, y de momento caballo B8 por parte de Duda, bueno, pues maniobrando con su caballo para traerlo a D7, alfil D2, jugada de desarrollo, caballo B, D7, y tras estas jugadas la partida continúa con A4. Antes de hacer este movimiento, lo que de alguna manera obliga Maxime Vachier-Lagrave, y aprovechando que esta torre está indefensa, por lo tanto tiene que hacer algo al respecto con este movimiento A4, ya que si no las blancas capturarían y este peón pues estaría clavado, ya que caería la torre de A8. Por lo tanto, un movimiento es B4 atacando el caballo, y es ahora cuando se lleva D5 con doble ataque por parte de las blancas. Posibilidades para las negras, quizás capturar en D5 y tras alfil por D5 pues la partida seguiría por otro rumbo, aunque aquí directamente Duda juega A5 defendiendo al peón de B4. Tras estos movimientos, ruptura en el flanco de dama, B por C3, alfil por, y tras caballo C5 atacando al alfil de B3, este no se mueve, ya que primero ocurre caballo por F6 jaque, alfil por, y ahora sí que se ha liberado esta casilla para el caballo. Se coloca en D5 siendo un alfil ya algo molesto, y la torre se retira a A7, quizás torre B8, torre A6 un poquito más precisa, y el tema es que si las piezas negras lo permiten, o bueno, pues las blancas finalmente lo consiguen, podrían llevar en 2 jugadas este caballo a C6 y dar un doble. De momento, tras estos movimientos, dama C2 desarrollando, alfil G4 tocando al caballo de F3, ruptura central D4 tocando al caballo y al peón
pues D5 junto con el alfil y el caballo en varias ocasiones, y aquí viene alguna captura. Por D4, caballo por D4, y ahora la amenaza es más rápida por parte de las blancas, jugando caballo C6 y dando este doble. La partida continúa con alfil D7 para evitarlo, tener cierto control sobre la casilla de C6, y aquí Maxime Vachier-Lagrave juega caballo B5, teniendo sus piezas mucho más activas que las piezas negras. La torre, bueno, no sin movimientos, pero lógicamente pues no puede venir a estas casillas, ya que el alfil controla la posición. Se decide capturar en B5 y tras peón por, aunque las blancas cuentan con peones doblados, vamos a ver que realmente, bueno, pues siguen con bastante control en la posición, porque ahora las piezas negras, ¿qué pueden jugar? Por un lado, el peón o el movimiento de C6, C7, C6 no es posible, ya que hay control por parte de las blancas, y se decide jugar A4, un movimiento en el que el peón está defendido en dos ocasiones, pero a buen seguro debilita la posición. B4 podría ser interesante para las piezas blancas, ya que el peón de A4, pues bueno, no podría capturar al paso, ya que la torre de A7 podría caer, y un movimiento aquí muy interesante para las blancas sería E5, aprovechando que si este peón captura, cae el caballo de C5. No obstante, de momento Maxime juega dama E3, y tras estas jugadas la partida continúa con dama B8, ofreciendo cierta protección a la torre de A7, viniendo a donde se está desarrollando toda la partida, y como vemos, tras estos movimientos alfil C6. Si el alfil ya era fuerte en esta diagonal controlando varias casillas, también controla esta casilla de 8, no permitiendo a la torre colocarse en la misma, y también esta torre prácticamente se ha quedado sin movimientos, ya que el peón de B5 junto con el alfil pues limitan sus movimientos, y quizás pues Maxime está aprovechando muy bien sus opciones, y tras estas jugadas dama B6 y torre a D1. Otro movimiento fantástico por parte de Maxime, en el que, bueno, si hay cambios o en este momento quizás se retirase el caballo y se llevase una casilla, por ejemplo, como B4, intentando activar un poquito el caballo, dama por B6, peón por y torre por D6. Por lo tanto, con muchísima intención jugando, la partida continúa con torre B8, añadiendo más defensa en la posición, y tras estas jugadas, ahora sí finalmente se juega E5. Quizás un poquito mejor para las negras hubiese sido capturar en esta posición por parte del peón, pero aquí Jean-Christophe Duda decide jugar caballo E6, se abren la diagonal, se cambian damas, y tras los cambios de peones las piezas blancas consiguen tener peón de ventaja. Es verdad que son dos peones doblados, pero tras jugar a 3 tiene que buscar algún tipo de contrajuego Jean-Christophe Duda. Ahora sí que este peón protegido de alguna manera es bastante fuerte en la posición. El alfil ha hecho mucho daño en C6, y tras estas jugadas G3, dando un aire al rey, también lo hacen las piezas negras, y tras jugarse torre D7 vamos a ver cuáles son las ideas ahora de Maxime sobre la séptima fila. De momento torre B8, antes tampoco había mate por parte de las blancas, que no lo he comentado quizás en dicha casilla, ya que el caballo pues lo defendía, pero bueno, ya se habían dado un aire los dos reyes, y tras estos movimientos, no obstante, pues Jean-Christophe Duda, muy pasivo, decide traer una de sus torres a la defensa. Tras estas jugadas torre B1, ya que así tiene protegido el movimiento de B6, B7 y torre C3, ¿no? Queda clavado el peón, ya que si se mueve podría caer el alfil. Es por eso quizás que Maxime trae la torre a A1, metiendo bastante presión en la séptima si la torre llega a A7. Tras estas jugadas caballo D8 protege la casilla de F7, pero realmente este torre queda completamente esclava y sin poder hacer algún movimiento más que no sea de defender el caballo. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con alfil de 5, presión sobre F7, se ha dejado de defender el peón de B5, pero como comentamos, pues no se puede capturar, al menos de momento. Y rey F8. Tras estas jugadas viene la segunda torre a la séptima, y tras estos movimientos la partida continúa con torre D3. Pues de alguna manera
no clavando al alfil, ya que la torre de A7 pues defiende a la otra torre, y rey G2 mejorando la posición del rey. Rey G7 y alfil C4. Aquí un movimiento como B6 también sería posible para las blancas, ya que nuevamente pues bueno, podría caer pieza en la siguiente jugada, y opta por este movimiento Maxime Vachier-Lagrave. También interesante, alfil C4 tocando la torre, ofreciendo el cambio de torre, simplificando la posición y teniendo esa presión o manteniendo esa presión sobre F7. Aquí Jean-Christophe Duda, casi sin tener nada mejor que hacer, decide cambiar piezas, rey F6, y tras jugarse ahora sí B6, pues nuevamente si peón torre por, pues caería el caballo, ¿no? Por lo tanto, finalmente Jean-Christophe Duda retira el caballo a E6, y aquí primero B7 para tener el peón defendido, G5, y decide cambiar piezas. Tras estos movimientos, rey por, la torre simplemente se retira a C7 y H5 para poder maniobrar con el rey, ya que de momento tiene que estar pendiente pues del peón de F7, que está clavado, ya que podría haber caído pues el peón de H7. Tras estas jugadas mejora su posición del rey Maxime Vachier-Lagrave, F5, y tras H4 se juega primero rey D6, simplemente se retira la torre H7, G por H4, y tras estos cambios pues la partida está vista para sentencia. Se juega rey E3, Maxime no tiene ninguna prisa, tiene un peón muy bien defendido, y tras estos movimientos la torre se retira de 8, ya que bueno pues se activa un poquito más. Lógicamente B8 no es posible, pero ya que la torre tampoco está en B8, se puede jugar este movimiento capturando un peón. Si la torre volviese a B8, pues la torre vuelve a H7 defendiendo. Tras estas jugadas, Jean-Christophe Duda hace este movimiento ya prácticamente bueno pues perdido, y en esa posición decide abandonar. Por continuar un poquito más la partida, torre por F5 jaque, y si rey C6, torre F7 nuevamente defendiendo. En caso de traer la torre a B8, pues se cambia en torre, se pierde el peón de B7, pero los peones restantes coronan y ganan la partida. Brutal ese alfil magnífico, primero en D5, luego en C6, paralizando a la torre en A7, y con un avance, aún teniendo peones doblados en la columna B en algún momento, bueno, pues le hacen campeón del mundo de Blitz.